Stephen King. Un nombre que con solo pronunciarse despierta imágenes de pueblos cubiertos de niebla, hoteles embrujados, payasos inquietantes y secretos enterrados bajo la superficie de la vida cotidiana. Pero Stephen King no es solamente el rey del terror, es uno de los narradores más importantes de la literatura contemporánea, un escritor que ha sabido transformar los miedos más primitivos del ser humano en historias inolvidables y que ha vendido más de 400 millones de libros en todo el mundo. Esta es la historia de un niño marcado por la ausencia, de un joven que escribió entre la pobreza y la frustración, y de un hombre que convirtió sus propios demonios en literatura. Esta es la vida y la obra de Stephen King. Stephen Edwin King nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine, Estados Unidos. Tenía apenas 2 años cuando su padre abandonó el hogar. Sin explicaciones, sin despedidas, simplemente desapareció. Desde ese momento, Stephen creció junto a su madre, Ruth King, y su hermano adoptivo, David, en un entorno marcado por la inestabilidad económica y emocional. Su madre trabajó incansablemente para mantener a la familia, aceptando empleos mal pagados y mudándose de un lugar a otro en busca de oportunidades. Esa infancia errante, sin raíces, dejó una huella profunda en el futuro escritor. La sensación de no pertenecer, la fragilidad del hogar, la ausencia paterna, todos estos temas aparecerían una y otra vez en su obra. Desde muy pequeño, Stephen encontró refugio en los libros. Leía todo lo que le caía en sus manos, pero especialmente revistas de terror, ciencia ficción y relatos pulp. Historias de monstruos, invasiones alienígenas y fuerzas invisibles que acechaban a la humanidad. También quedó fascinado por el cine de terror de los años 50, películas de bajo presupuesto, criaturas imposibles y atmósferas inquietantes que alimentaron su imaginación. A los 12 años, comenzó a escribir sus propios cuentos, relatos simples, muchas veces violentos, inspirados en lo que leía y veía. Incluso llegó a vender algunas de estas historias a sus compañeros de escuela, hasta que un profesor lo obligó a devolver el dinero y le explicó que escribir debía ser algo más que copiar lo que otros ya habían hecho. Pero el mensaje estaba claro: Stephen King quería escribir. En 1966, Stephen King ingresó a la Universidad de Maine para estudiar literatura inglesa. Allí no solo perfeccionó su técnica narrativa, sino que también desarrolló una mirada crítica sobre la sociedad estadounidense. Participó en el periódico universitario, escribió ensayos, cuentos y comenzó a comprender el poder de la palabra como herramienta para explorar la realidad. Durante esos años, conoció a Tabitha Spruce, poeta, intelectual, compañera de ideas y de sueños. Se casaron en 1971 y juntos enfrentarían algunos de los años más difíciles de sus vidas. Tras graduarse, Stephen King consiguió trabajo como profesor de inglés en una escuela secundaria. El sueldo apenas alcanzaba para mantener a su familia. Vivían en una casa rodante. A veces no tenían dinero suficiente para pagar las cuentas. Por las noches, después de largas jornadas de trabajo, King se sentaba a escribir, en una habitación pequeña, con una máquina de escribir, y con la esperanza obstinada de que algún día sus historias cambiarían su destino. En medio de ese contexto nació Carrie, la historia de una adolescente tímida, marginada, víctima de acoso escolar y de una madre fanáticamente religiosa. Una joven que descubre que posee poderes telequinéticos. Stephen King no estaba convencido de la historia. De hecho, consideró que era mala. Tan mala que arrojó el manuscrito a la basura. Fue Tabitha quien rescató las páginas, las leyó y le dijo algo simple pero decisivo: termínala. Carrie fue publicada en 1974 y contra todo pronóstico se convirtió en un éxito inmediato.
Por primera vez, Stephen King podía vivir de la escritura. Pero más importante aún, el mundo había conocido una nueva voz literaria, una voz que hablaba del terror desde lo cotidiano, desde la adolescencia, desde la humillación y la soledad. Tras el éxito de Carrie, Stephen King entró en una etapa de creatividad imparable. En 1975, publicó El misterio de Salem Slot, una historia de vampiros ambientada en un pequeño pueblo de Maine. No era solo una novela de horror, era un retrato de una comunidad entera enfrentándose al mal. En 1977 llegó El Resplandor, la historia de Jack Torrance, un escritor frustrado que acepta trabajar como cuidador de un hotel aislado durante el invierno. Ahí, fuerzas invisibles comienzan a influir en su mente. Más allá del terror sobrenatural, El Resplandor es una novela sobre la adicción, la violencia familiar y la pérdida de control. Muchos años después, el propio King reconocería que Jack Torrance era en parte un reflejo de sí mismo. Le siguieron títulos como La danza de la muerte, Christine y Cementerio de animales. Esta última, considerada por el propio King como una de sus novelas más oscuras, explora el dolor de perder a un ser querido y el peligro de no aceptar la muerte. Durante este periodo, Stephen King comenzó a publicar novelas bajo el seudónimo de Richard Bachman. Lo hizo por una razón simple. Quería saber si su éxito se debía a su talento o a su nombre. Bajo esta identidad, escribió historias más secas, más violentas, más desesperanzadas. Novelas como La larga marcha, Carretera maldita y El fugitivo. Cuando se descubrió que Bachman era King, el experimento terminó. Pero esas obras quedaron como prueba de la amplitud y crudeza de su imaginación. El éxito tuvo un costo. Durante los años 80, Stephen King desarrolló una fuerte adicción al alcohol y a las drogas. Cocaína, pastillas, alcohol. Él mismo ha confesado que escribió varias de sus novelas sin recordar el proceso creativo. La intervención de su familia fue decisiva. Tabitha reunió objetos relacionados con su adicción y los colocó frente a él. Le dio una elección: o la escritura o la autodestrucción. Stephen King eligió vivir. Uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera es La Torre Oscura, una saga que mezcla fantasía, terror, western y ciencia ficción. Un universo donde todos los mundos están conectados, donde muchas de sus novelas convergen. El protagonista, Roland Deschain, es un pistolero obsesionado con alcanzar la Torre Oscura, el eje de toda realidad. Para King, esta saga representa el núcleo de su obra, una reflexión sobre el destino, la obsesión y el precio de seguir adelante. En 1999, Stephen King fue atropellado por una camioneta mientras caminaba por una carretera. Sufrió múltiples fracturas. Estuvo al borde de la muerte. Durante su recuperación, creyó que nunca volvería a escribir. Pero lo hizo. Y ese regreso estuvo marcado por una nueva conciencia sobre el tiempo, la mortalidad y el sentido de contar historias. Lejos de retirarse, Stephen King siguió escribiendo. Publicó novelas como La Cúpula, Doctor Sueño, Mr. Mercedes. Exploró el thriller, el drama policial y la ciencia ficción. También se convirtió en una figura pública activa, opinando sobre política, cultura y sociedad. Las obras de Stephen King han sido adaptadas al cine y la televisión en innumerables ocasiones. El Resplandor, It, Sueño de fuga, Cuenta conmigo,
Algunas adaptaciones superaron a los libros en popularidad, otras generaron controversia. Pero todas confirman una verdad: Stephen King creó historias que ya forman parte del imaginario colectivo. Stephen King escribió sobre monstruos, pero sobre todo escribió sobre personas, sobre el miedo a perder, sobre la infancia, sobre la culpa, sobre el paso del tiempo. Y mientras haya alguien dispuesto a leer una historia antes de dormir, el nombre de Stephen King seguirá vivo. Porque el verdadero terror, como él mismo demostró, no está en lo sobrenatural, sino en aquello que somos capaces de imaginar.